Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un Yale. Es un candado Yale. Este candado me lo ha dejado mi amigo Fal. Muchísimas gracias, Fal, en la quedada. El logotipo parece correcto. En los Yale españoles viene el símbolo. Vamos a ver si tengo alguno por aquí. Aquí tengo uno. Fijaros, viene un símbolo de marca registrada, ahí lo tenéis, Yale. Este es un cilindro, este es un candado, no tienen por qué ser idénticos, no se fabrican en el mismo sitio, pero lo digo porque este candado tiene un aroma chino espectacular. Me está recordando muchísimo a ese candado Abus que os ofrecí hace poco, que envié luego a Locnub, que es un Abus original, pero que está pensado para comercializarse en determinados países nada más, y que evidentemente está fabricado en China. No tienen demasiada calidad. Sí que aquel tenía aparentemente el core metálico, el core de latón. Este también, por el color que se puede ver al final del cilindro, hemos de pensar, ahí está, que es metálico todo el envoltorio del core, todo el cuerpo del cilindro. Eso estaría bien. No es de plástico como en los candados chinos muy baratos para exportación, pero aún así, fijaros en la empuñadura. No he visto nunca una empuñadura así en un candado Yale, para nada, con esa ornamentación, este aspecto como de dos piezas. Un detalle, fijaros cómo la llave tiene hueco para guardas, parece así más sofisticada, tiene un aspecto de más calidad, pero sin embargo ahí podemos ver cómo ni hay una lenteja aparentemente, ni ninguno de los discos tiene guardas, están todos lisos. Vamos allá, con lo cual es puro adorno, y ese tipo de cosas pues me hacen pensar en producción china barata. Es una pena, tanto Abus como Yale, si es que esto es Yale, si lo comercializa legalmente Yale y no es un clon, que yo creo que sí que es legal, que es de Yale. Es una pena que estén comercializando estos productos que yo creo que son de gama más baja, más barata. Hacen perder más que ganar a la marca, creo yo. Bueno, aquí tenemos este Yale, ya he girado los discos, vamos a intentar ganzuarlo. Lo ganzué en la quedada una vez, no recuerdo que tuviese puertas falsas ni ninguna cosa extraña. Creo que fue sencillo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Vamos a colocar... No he vuelto a intentar ganzuarlo. Muchas gracias, Fal, por dejarme este candado, porque este tipo de cosas así que no terminamos de saber al 100% si son realmente lo que parece que son. Vamos a ver, he girado los discos, pero quiero comprobar que funciona una vez más. Ahí lo tenéis, el arco abre, ahí lo metemos, giramos la llave y el arco ya no abre. Vamos allá, giramos los discos, ahí está. Vamos a coger la herramienta, mi herramienta de discos. Vamos allá. Voy a utilizar la de tracción delantera. Aquí la tenéis. Hay un vídeo en el que detallo cómo fabricarla, cómo hacer los distintos componentes. Es muy sencillo, os invito a que probéis, y con este sistema de regulación podéis ajustar muy bien, de manera muy precisa. Fijaros, un detalle. Vamos a ver, voy a sacar el plano. Fijaros en el arco, cuando muevo, se mueve el arco, no se mueve el cuerpo porque está bien sujeto, se mueve el arco. Al mover el core se mueve el arco. El core está bailando ahí dentro. Incluso con esa herramienta no va a ser fácil mantener estable y alineado el palpador. Bueno, vamos a meter hasta adentro. Yo creo que ahí estaré cogiendo un solo disco. Vamos allá. Voy a enfocar esta parte del palpador, que yo creo que es
la que más información da durante el ganzuado. Vamos allá, buscamos el último disco. Aquí está. A ver, ahí. Mucho margen. Siguiente, no sé si tiene tanto, vamos a ver. No, eso es una puerta falsa, va a tener puertas falsas. Vamos a ver, desde el principio, esta sí. Esta no ha vuelto hasta atrás, sí que ha vuelto. Vamos a la siguiente. Esta está en una puerta falsa. Vamos a devolverla al principio. Se mueve muchísimo todo el candado, pero el core dentro sobre todo. Disculpad los movimientos. Vamos a ver, esta no está en una buena posición. Esa es la posición inicial, vamos a mover. Ahí ahora está en una mejor posición. Esa es muy amplia, está bien. Esa es muy amplia, está bien. Vamos a ver si estamos cogiendo, yo creo que sí. Parecía que ahí se acababa. Este es el último. Está bien. Penúltimo está bien. Este está mal. Ahora está en una mejor posición. Este está mal. Vamos a devolverlo a la posición inicial. Ahí está. No me gusta. Ahí mejor parece. Mucho mejor. Pero aún no gira todo. Vamos a ver, ¿no? Aún no gira. Sí que tiene puertas falsas, he de decir que es mejor que lo que yo me esperaba. No. Ah, ahí ha girado. Ahí ha girado. Este último disco, aunque estaba en la puerta, al moverlo atrás y adelante, eso es lo típico de candados de mala calidad. Que aunque está prácticamente colocado en su posición, no gira, todo se traba, y si volvemos hacia atrás para liberar y volvemos hacia adelante, entonces gira todo el mecanismo. Creo que puede tener puertas falsas, eso es un punto a su favor. Es todo metálico, parece sólido. Quizás solo sea un prejuicio mío estético contra la forma que tiene. Fijaros, el cuerpo es magnético en todos los lados. No sé qué tipo de aleación será. Desde luego las llaves no me gustan nada. Y esta guarda les sobra, da la impresión de que es algo que no es. Ahí lo tenemos. Ahí está el mecanizado de este candado Yale. Si alguien sabe si es un candado 100% original o puede ser una copia, un clon, que lo comente. ¿Dónde se comercializa? ¿En qué países? A mí, bueno, tiene puertas falsas, he de decirlo, pero no me ha gustado demasiado. El core se mueve muchísimo dentro, creo que no tiene demasiada calidad de fabricación. Ahí está este Yale de arco largo, yo creo que tendrá 50 milímetros de discos. Desconozco el modelo, a ver si me entero y lo puedo poner en la descripción. Y esta ha sido su apertura con mi herramienta de discos casera. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.